de eficiencia. ¿Es el precio que hay que pagar por tener una imposición mínima? Esa es la discusión. Ahora, el movimiento de las instituciones internacionales me hace pensar que vamos más por ese camino. Las medidas unilaterales que ha tomado Estados Unidos, que han tomado dentro de la Unión Europea, pues el Reino Unido, Francia, algunos otros países, parece que va por ahí. Es decir, a mí técnicamente me gustaría un sistema como el de la base imponible común consolidada, es decir, donde realmente se calculara el beneficio mundial de toda la entidad. Claro, por supuesto, esto obligaría a salir del perímetro Unión Europea. Y por otro lado, habría que refinar los criterios de distribución territorial por países, que ahora se hace en la propuesta de la directiva BICIS, pues según ventas, según trabajo y según capital, pero no soy demasiado optimista con esto. Creo que después del acuerdo del G20 de este fin de semana se va a caminar hacia un impuesto complementario del de sociedades que en este tipo de entidades, a partir de un determinado volumen de operaciones, lo que llamamos sociedades de la economía digital, pues va a distribuir una parte de los resultados globales en función de usuarios. Ese esquema aplicable a los grandes gigantes digitales también debería extenderse a las grandes multinacionales que no tengan tampoco implantación, que no las entendamos como empresas digitales, vaya. Se va a parecer seguramente a eso. A mi juicio no debería ser eso, debería ser un sistema de base imponible común consolidada. Calcular resultado global mundial del grupo y a partir de ahí asignación pues en función de estructura de activos, básicamente mano de obra. A ver, no es una solución óptima, ¿eh? Esto no impide que también los grupos empresariales que segmenten sus estructuras productivas donde sea más barata la fiscalidad del trabajo, etcétera. Pero vamos, creo que lo que vamos a ir es a un modelo de impuesto complementario en función de usuarios o de alguna otra medida de las operaciones de esto. Simplemente. Yo quería dos preguntas. En primer lugar, quería saber si han mencionado estudios en Estados Unidos y Alemania que reflejan cómo la subida del impuesto de sociedades después se traslada a la remuneración de los asalariados. Señalando que en España es muy difícil hacer el estudio de cómo puede afectar la subida de sociedades, yo entiendo que si la estructura de España está más atomizada que el resto de los países de su entorno, se acerca más a ese casi 100% que al 40%, ¿no? A lo mejor. Sí. Y lo otro que quería preguntarles era, en el caso de la tasa V, yo no sé si el hecho de que España apruebe la tasa similar al resto de Europa o del G20 puede traducirse en una serie de inversiones, no sé cómo consideran. Sí, en el primer caso, a ver, dos cuestiones. Realmente esa traslación es donde hay evidencia empírica, tanto en Estados Unidos como recientemente para el caso alemán, son en empresas medianas, pequeñas y no internacionalizadas, ¿de acuerdo? La literatura nos dice que cuando están internacionalizadas hay desplazamientos de bases entre países y esto es bastante más difícil de medir. En el caso de España no es que sea más difícil de medir, en el caso de España es que no hay evidencia empírica. Espero, bueno, en FEDEA tenemos alguna idea de hacer algún trabajo en esta línea porque hay prácticamente ausencia total de estudios de incidencia impositiva. Respecto de las medidas unilaterales de los países con respecto a la tasa Google, por supuesto, claro que la solución de cada uno haciendo la guerra por su cuenta no es una medida demasiado razonable y claro que genera efectos de deslocalización, de recomposición de grupos, de cambios de estructura. Es cierto que obviamente tiene una parte recaudatoria, pero no es técnicamente muy deseable. De hecho, el compromiso de Francia y del Reino Unido es de retirar sus medidas unilaterales si se llega a un acuerdo, o bien en el ámbito de Unión Europea, muy difícil, o en el ámbito de OCDE, fundamentalmente del G20. Yo creo que es lo que sucederá.
Y en todo caso, al estar el modelo en cuestión, porque ha llegado al Tribunal Constitucional por el tema del sistema de pagos nacionales de pensiones, saber un poco qué impacto podría tener que el Constitucional le tumbara, si les preocupa, o qué modelo sostiene que podría aplicarse. Bueno, no hemos analizado otros años. En general, supongo que a lo mejor menos que en 2016, pero en ejercicios anteriores yo creo que también debían ser unas campañas deficitarias, en este sentido de que se está adelantando impuesto. El Constitucional no sé qué dirá. Lo que sí me parece a mí, por sentido común, es que si seguimos con este sistema, pues el impuesto en realidad no es la cuota líquida que pagas, sino en definitiva lo que pagas vía pagos fraccionados para aquellas empresas que están pagando de más. Porque vale, sí, me lo devuelven, pero el año siguiente vuelvo a pagar de más, con lo cual lo que pago al final es el pago fraccionado, no lo otro, ¿vale? Al final eso se convierte en el impuesto final, ¿no? Entonces eso, hombre, yo creo que eso sí que habría que corregirlo, pues en el momento en que la situación respecto al impuesto sobre sociedades se escampe un poco, ¿no? Porque haya menos que absorber. Ahora mismo se está manteniendo un poco, pues con ese tipo de medidas, esa reversión, esa falta de, o sea, esa, digamos, separación del resultado contable, haciendo que, pues yo qué sé, pues que los deterioros en todo caso no sean deducibles, salvo los de insolvencias y los de existencias. En fin, eso yo creo que supongo que cuando el problema recaudatorio no apriete tanto, pues habría que irlo reconduciendo, claro. No, ya está planteada. Ya ha sido planteada y no sería para repetir. Bueno, os queremos agradecer de verdad el detalle que tenéis de venir aquí, porque le hemos puesto mucha ilusión en este manual. Hay estas 10 hojas de los números del impuesto sobre sociedades que, como no lo he hecho yo, puedo hablar muy bien, ¿no? Es decir, que realmente lo que queremos es que vosotros que tenéis de informar, pues sacar, ¿no?, el grano de la paja de una discusión, ¿no? Sobre la tasa Google yo creo que, a ver, Jorge lo ha dicho, a veces muchas medidas que sabes que son difíciles de aplicar por la situación institucional, lo que haces es enviar mensajes y crear dinámicas, ¿no? Yo creo que esta tasa está muy condicionada realmente a lo que hagan los países de la Unión y cuál es, si no tiene, puede tener un recorrido más limitado, ¿no? Que muchas veces nuestros políticos utilizan propuestas para generar debates y a veces pues generar reacciones, ¿no? Pues nada más, cualquier cosita nos llamáis y estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, ¿eh? Pues ya está.